Quisiera dar lectura a un texto en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 11 versículos y yo voy a estar leyendo de la versión de la palabra, mientras que en la pantalla aparecerá la revisión Reina Valera revisada. Así que podréis cotejar las dos versiones. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana temprano volvió al templo y toda la gente se reunió en torno a él. Se sentó y comenzó a enseñarles. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y plantearon a Jesús esta cuestión. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley nos manda Moisés que demos muerte a pedradas a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le plantearon la cuestión para ponerlo a prueba y encontrar así un motivo de acusación contra él. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos insistían en preguntar, Jesús se incorporó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Dicho esto, se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Oír las palabras de Jesús y escabullirse uno tras otro, comenzando por los más viejos, todo fue uno. Jesús se quedó solo con la mujer allí en medio. Se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están todos esos? ¿Ninguno te condenó? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Muy bien, esta mañana tenemos con nosotros al doctor Antonio Cruz, pero no voy a presentarlo como en ocasiones anteriores, creo que ya lo hemos conocido, su faceta científica, divulgadora. Hoy tenemos al pastor, al hermano, al siervo de Dios, que nos trae la palabra de Dios y así queremos recibirlo. Así que ya sin más preámbulos le voy a invitar a pasar al frente y vamos a tener una palabra de oración por esta palabra. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por la gracia que experimentamos al tratarnos no como mereceríamos, sino con ese amor que cubre nuestros pecados y nos acoge en tu seno, en tu familia como hijos, por lo que podemos exclamar: Abba, papaíto. Gracias porque has desechado el temor de acercarnos a ti al hacernos saber que somos aceptados incondicionalmente en Jesús. Gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, que responde y resuelve los problemas que hay en nuestra vida, y por ello queremos escucharla con atención y oramos para que tú nos des discernimiento, que sepamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana y fortalece nuestra voluntad para que podamos aplicarla a nuestras vidas, para que seamos hacedores de tu palabra, porque entendemos que en ello está contenido tu bendición. Te pedimos también tu bendición para el pastor Antonio, para que, Señor, tú lo uses poderosamente y a través de él nos hagas llegar tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Quiero darle gracias al Señor por permitirnos estar esta mañana aquí con vosotros, mi esposa y yo, y pedirle al Señor que nos ayude a compartir la palabra. Es un privilegio enorme reunirse los hermanos alrededor de la palabra y abrir de par en par los oídos para que el Señor nos hable y nos diga aquello que Él tiene pensado para cada uno de nosotros, para cada situación concreta, para cada vida. Por eso hemos leído el mensaje y vamos a ver el significado. Hoy difícilmente podemos llegar a imaginarnos lo que suponía para la mujer vivir en los días en los que Jesús andó sobre esta tierra. Todos sabéis que la mujer a lo largo de la historia siempre estuvo más o menos discriminada en relación al varón. Por ejemplo, las religiones orientales, tema del que a veces se habla muy poco, negaban al sexo femenino su naturaleza humana. Es decir, no consideraban que la mujer fuese un ser humano. Le atribuían solo naturaleza animal.
Por ejemplo, en el culto a Mitra, que era una religión, un culto que tenía lugar en el ámbito romano, en el Imperio Romano, justamente cuando los primeros cristianos están predicando el Evangelio, muchos romanos eran de esta religión, adoraban a Mitra. Pues en esa religión se excluía totalmente a las mujeres, no podían participar en ningún culto a Mitra. Sócrates, el gran filósofo griego que vivió 400 años antes de Jesucristo, ignora completamente a las mujeres, no habla nunca de las mujeres, solo habla con los varones y solo se refiere al hombre como género. Platón, otro gran filósofo querido por todos los pensadores, todos los ideólogos hablan de Platón, pues Platón no encuentra en la organización social que hace, no encuentra lugar para la mujer. Y llega a decir que desde el punto de vista sexual, las mujeres son inferiores a los muchachos jóvenes. Aristóteles, el gran padre del pensamiento y de la filosofía, dice que la mujer es incompleta y defectuosa por naturaleza. Escribe Aristóteles. Según Pitágoras, la mujer fue creada del principio negativo que generó también el caos y las tinieblas, mientras que el varón surge del principio bueno que generó la luz y el orden. Esto lo dice Pitágoras, que después hizo su famoso teorema matemático, el teorema de Pitágoras. Dice Cicerón, otro gran pensador de la antigüedad: si no fuera por las mujeres, los hombres conversarían con los dioses. Pero claro, están las mujeres que no los dejan. Pues bien, todo este antifeminismo del mundo antiguo aumenta todavía más cuando se mezcla con la religiosidad, con la religión. Y esto era un poco lo que estaba pasando en los días del Señor Jesús. La religión del pueblo hebreo, la religión judaica de los contemporáneos de Jesús, el hebraísmo, era una religión prácticamente exclusiva de varones, de hombres. La mujer era indigna de participar en la mayoría de las fiestas religiosas. La mujer no podía estudiar la Torá. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la mujer era analfabeta, no sabía leer ni escribir. ¿Os imagináis que la ley de Dios, la voluntad de Dios, la revelación de Dios que estaba en la Torá no podía ser leída por la mujer? La mujer tenía que preguntar y tenía que estar dependiente siempre del varón, lo cual las marginaba todavía más en su cultura. No se aceptaba el juicio, el testimonio de ninguna mujer en esa sociedad hebrea. No podían ser testigos en un juicio. Estaba obligada a un ritual permanente de purificación, especialmente en aquellas fechas que tenían que ver con su condición sexual, el parto, la menstruación, etc. 3 veces cada día todo varón judío oraba de esta manera y decía textualmente estas palabras: bendito seas, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. A lo que la mujer debía responder con la cabeza agachada: bendito seas, Señor, que me has creado según tu voluntad. ¿Pero era esa la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios la discriminación de la mujer en el pueblo hebreo? Bueno, este es el mundo en el que vivió Jesús. Esta es la cultura que envolvía
el mensaje del Señor Jesús. Se educó en esa cultura, el maestro. Bebió esos valores, los respiró en su sociedad. Y la pregunta es inevitable. ¿Compartió también el Señor Jesús esta discriminación de la mujer que era habitual, que era cotidiana en sus días? ¿Qué os parece? ¿Qué diríais vosotros? ¡No! Jesús no compartió para nada esta discriminación de su pueblo contra la mujer. Y eso es lo grandioso del mensaje de Jesucristo. Esto es lo que sorprende del Maestro: su gracia, su afecto, su amor, su respeto, su misericordia hacia los débiles, en especial, en este caso que vamos a ver hoy, hacia la mujer. Y esto lo vemos en este sencillo pasaje que ha leído nuestro hermano. Los escribas y los fariseos traen a una mujer que había sido sorprendida en el adulterio. Lo hemos leído muchas veces. Pero lo primero que sorprende de esta historia, hermanos, es: ¿por qué solo la mujer? ¿Dónde estaba el adúltero? ¿Dónde estaba el hombre? Uno no puede adulterar solo. Tiene que haber otro. ¿Acaso no había también que ajusticiar al hombre? La ley decía que ambos debían morir. ¿Por qué solo culpar a la mujer? Bueno, parece que a los que trajeron a la mujer este detalle no les preocupaba demasiado, con lo cual se refleja todavía más su hipocresía. Se trataba, en realidad, de una trampa minuciosamente calculada para atrapar a Jesús. Lo que menos les preocupaba a los judíos era la mujer, o lo que hubiera hecho, o la ley. Ellos querían ponerle un tropiezo al Señor Jesucristo, prender al Maestro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el adulterio. En estas palabras de aquellos hombres se aprecia toda la satisfacción animal del perro de caza cuando está a punto de apresar a su presa. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Cierto, era cierto. Eso era lo que decía la ley. La ley judía castigaba con la muerte a los adúlteros. En Levítico, capítulo 20, versículo 10, leemos: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, fijaos qué palabra, indefectiblemente serán muertos. Los dos, no solo la mujer. Hermanos, es que cuando se pone un artículo de la ley al lado de un pecado, la conclusión siempre sale con rigor matemático. Pero las cosas cambian, las cosas también cambian cuando al lado de la ley se coloca una cara, una persona concreta, una personalidad, una historia. Entonces, a veces las cosas pueden cambiar cuando en vez del pecado se confronta con la ley a la persona. Sin embargo, es esta sustitución, es este cambio, el pecado por la persona, algo que a los seres humanos nos cuesta mucho hacer. Demasiadas complicaciones, demasiados dolores de cabeza. ¿Dónde iríamos a parar? Y las manos a veces están deseosas de lanzar piedras, no sobre el pecado, sino sobre el pecador. Tú, Jesús, tú, Maestro, tú, Rabí,
Pues, ¿qué dices? No nos dejemos engañar por las apariencias. Aquí, en realidad, no se está llevando a la mujer al banquillo de los acusados. En las intenciones de los acusadores, los culpables son dos: la mujer y Jesús. Eso es lo que ellos querían, culpabilizar a Jesús. El pecado de la mujer resultaba evidente. La habían sorprendido en la acción. Pero ¿cuál era el pecado de Jesús? El pecado de Jesús para ellos era todavía más peligroso. ¿Qué había hecho Jesús? Un exceso de misericordia. Este era el problema de Jesús. Amaba demasiado. La trampa había sido premeditada, calculada, preparada, con una perversidad bien calculada. Porque Jesús mismo había dicho: no creáis que he venido a abolir la ley. Eso lo había dicho Jesús. Por tanto, si no había venido a abolir la ley, tenía que condenarla. Pero si la condenaba, perdería esa fama que tenía en el pueblo de amigo de los pecadores, de misericordioso. Si por el contrario la dejaba libre, pues estaba demostrando que se saltaba la ley de Moisés a la torera, que pisoteaba la ley. Y entonces sus enemigos tendrían la excusa perfecta para tacharle de hereje y condenarlo, que es lo que ellos querían. Sin embargo, ¿cómo actúa aquí el Hijo de Dios? ¡Qué maravilla, hermanos! Cada día le pido al Señor que me dé esa inteligencia. ¿Cómo podemos actuar frente a los que no quieren creer? Frente a los que atacan la idea de Dios. El Maestro parece como si se desinteresase de la situación, como si no le importara esa trampa que le están preparando. Dice el versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Y qué escribía? Los comentaristas, los diferentes comentaristas, se han lucido en dar posibles respuestas a lo que Jesús escribiría. Pero como la Biblia no lo dice, pues no lo podemos saber. Que si se puso a hacer la lista de los pecados de los acusadores en el suelo. Que si escribía el nombre del amante de la mujer. Que si escribía el mandamiento, no cometerás adulterio. Que si el mandamiento que escribía era, no matarás. Que lo hizo para no mirar directamente a los ojos de aquella mujer y aumentar todavía más la vergüenza que estaba experimentando, el sufrimiento. Yo creo, hermanos, que más bien los ojos que Jesús no quería ver en ese momento eran los ojos de los propios acusadores. Porque los ojos del pecador que se atreve a acusar a su propio hermano, a condenar a su propio hermano caído, es un espectáculo tan repugnante que ni el propio Jesús quiere verlo. Ni Jesús logra soportarlo y no los mira a los ojos. La ley dada a Moisés en aquellas frías y duras tablas de la ley, en las tablas de piedra, allí fue escrita. Sin embargo, la misericordia de Jesús no se puede escribir en un terreno duro, sino en el terreno blando del corazón humano. Pero ellos insisten, quieren conseguir la sentencia de Jesús a cualquier precio.
Y entonces Jesús no tuvo más remedio que incorporarse y les dijo: adelante, condenadla, lapidadla según la ley, apedreadla. Pero aquel de vosotros que esté sin pecado, le arroje la primera piedra. La primera piedra de la lapidación. Según una disposición que podemos leer en el capítulo 17 de Deuteronomio y en el versículo 7, los testigos de un acto pecaminoso debían ser aquellos que dieran inicio a la ejecución, como asumiendo delante de todos, delante del pueblo, la veracidad de su acusación. Dice el texto: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, sobre el pecador o la pecadora, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Eso era lo que decía la ley. Pero Jesús modifica la ley. Le da un ligero cambio. Jesús nos sorprende introduciendo una variante desde luego de lo más revolucionario en aquella época. Los primeros en tirar las piedras no deben ser los que lo han visto, no deben ser los testigos del acto, sino los que estén sin pecado. Vaya cambio. Los que estén sin pecado van a ser los primeros en arrojar la piedra. Pero ¿quién puede presumir de tener ese título? ¿Acaso alguien tiene el carnet de no pecador? ¿Alguien tiene colgado en la pared de su despacho ese título? Nadie. Nadie tiene el carnet de perfección. Ningún ser humano es inocente ante Jesús, ni tampoco ante su propia conciencia. Y lo que ocurrió, hermanos, lo que ocurrió en aquella escena, en aquel momento, es como si se hubiera levantado de repente la tapadera de una cloaca inmensa, un hedor insoportable. Cuando Jesús dijo eso, es como si alguien hubiese destapado una letrina, porque cada uno tuvo que hacer cuentas con su propio hedor, con su propio pecado, con su propia maldad, con la podredumbre de sus pecados, incluso de esos tan cuidadosamente ocultados. Y aquella pestilencia destapada lo invadió todo y les fue robando las fuerzas a los acusadores, hasta el extremo de que las piedras que tenían en las manos pesaban más que el plomo y se caían al suelo. Y el maestro seguía sin mirarlos a los ojos, sin dirigirles la mirada. Inclinándose de nuevo al suelo, seguía escribiendo en tierra. Dice el versículo 9, ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. ¿Y por qué fueron los más viejos los primeros en irse? Quizá porque los más viejos tenemos más pecados que los jóvenes. Quizá porque hemos vivido más y tenemos más experiencia de la maldad, de la malicia. Quizá porque estemos más maliciados que los muchachos jóvenes. O quizá porque los más viejos son más listos y se quedan detrás a la retaguardia para ver qué pasa y así no ser ellos los primeros en enfrentarse cara a cara con el maestro. Probablemente por todos estos motivos a la vez. Los viejos suelen ser más astutos y ellos sabían, los escribas y fariseos, que los encuentros con Jesús
Ellos no salían muy bien parados habitualmente. Corrían el riesgo de quedar en evidencia, avergonzados ante todos, ante el pueblo. Más vale batirse en retirada apenas asoma un poquito el peligro antes de que suceda lo irremediable. Y así a Jesús se le quedan pocos, se van yendo todos. Porque ¿y si al maestro se le hubiera ocurrido, por ejemplo, llamarlos uno a uno por su nombre? Oye tú, sí, ese que está ahí al fondo, pero si el otro día a tal hora no eras tú el que estaba en tal sitio y dijiste o hiciste o pensaste tal cosa. Se van, masticando su rabia, pero se van. La trampa esta vez había sido para ellos. Eran ellos los que habían caído en la trampa, que urdieron contra el maestro. De manera que aquel improvisado tribunal desaparece y se hace el vacío en la escena. Hermanos, yo creo que en este pasaje hay una importante lección. Hay muchas lecciones, pero hay una importante lección para nosotros hoy. La historia de esta mujer debería ser suficiente para quitar de la boca de un cristiano toda palabra de condenación ante un hermano o una hermana, quitar toda palabra de castigo, actitud de castigo, pero con demasiada frecuencia esto no es así. Un episodio de tanta energía, de tanta enseñanza como este, no ha logrado hacer desaparecer uno de los oficios más antiguos y más idiotas del mundo: la confesión de los pecados ajenos. Eso nos gusta, confesar los pecados de los demás, no los nuestros. El oficio de juzgar y condenar es un oficio que no conoce la crisis. Y a lo largo de la historia, las diversas inquisiciones que han existido han materializado este gusto humano por ser a la vez policías, espías, jueces, fiscales y verdugos. Y así, al olvidar esta historia de Jesús, se han podido escuchar palabras tan increíbles, tan paradójicas, como: yo te mato en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se ha hecho, hermanos, en nuestra tierra, en el nombre de Dios. El oficio de condenar al prójimo no ha desaparecido de nuestra sociedad actual. Está de moda. Es un juego de sociedad y es de los programas más vistos en la televisión. Es lo que más gusta. Lo que pasa es que hoy quizá no somos tan primitivos, somos menos violentos y ya no tiramos piedras. Hemos sustituido las piedras por el barro. Es verdad que las piedras duelen más que el barro, pero el barro ensucia, mancha más que las piedras. El barro perdura. Hermanos, para condenar a los demás es menester sufrir una profunda amnesia, un olvido incurable, porque el Señor Jesús dijo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando juzgamos o condenamos alegremente a los demás, nos olvidamos de que nosotros también somos pecadores. Aunque hayamos sido redimidos por Jesucristo, somos pecadores. Por tanto, nuestro verdadero oficio, el oficio de cristiano, no es el oficio de condenar a los hermanos, sino el de ayudar a los pecadores para que encuentren el perdón y la salvación en Jesucristo. Ayudar a los demás.
no apartarlos del Señor. Tenemos que aprender a alejarnos cuanto antes de esos lugares donde se apedrea moralmente a una persona, sobre todo si ésta no está presente, que suele ser la lapidación más empleada. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquella pobre mujer se va recobrando poco a poco del miedo que la atenazaba, porque estaba a punto de morir. Pero fijaos en un detalle: no piensa ni por un momento en huir. No se va corriendo. ¿Por qué? Si ya se habían ido sus acusadores. Bueno, quizá a aquella mujer no se le ha escapado la bondad de Jesús. No se le ha escapado la mirada de Jesús. Y un sentimiento nuevo brota en su ser. Algo desconocido, algo que no había experimentado nunca, la retiene, la tiene allí clavada, en aquel sitio. La mujer con esa actitud está reconociendo su pecado y al quedarse allí manifestaba síntomas de arrepentimiento ante su Salvador. Dice el texto: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Por fin un hombre que la miraba de otra manera. Por fin una persona que hablaba con ella sin despreciarla. Todos los acusadores se han ido, no queda ninguno. ¿Ninguno? ¿Seguro? ¿Jesús? ¿Él? ¿El inocente? ¿El único hombre sin pecado? Porque era Dios. Seguía teniendo derecho a tirarle la primera piedra. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. No te voy a tirar piedras. Yo no te condeno por una sencilla razón: porque me van a condenar a mí en la cruz por ti. Voy a morir en la cruz por tu pecado y por mi pecado y por nuestro pecado, hermanos. Cristo murió por nuestras deficiencias morales y espirituales, por nuestra maldad, por nuestros pecados. Por eso Jesús es el único que nos puede perdonar, porque Él murió por nosotros. Dentro de poco yo voy a ser clavado en una cruz por ti, mujer. Yo voy a pagar personalmente tu pecado. No te preocupes. Los acusadores fariseos, hebreos religiosos, creyentes en Dios, le niegan a la mujer la posibilidad del cambio, la posibilidad del arrepentimiento, la posibilidad del perdón. Es decir, le estaban negando el porvenir, le estaban negando su futuro, le estaban negando la vida, la subsistencia. Bajo las piedras aquellas que sostenían en sus manos, impacientes por matar, no intentan solo sepultar el pasado de aquella mujer, sino también su futuro. Eliminar por completo a la persona. Sin embargo, Cristo, con su perdón, le está abriendo la puerta del futuro. Está liquidando definitivamente el pasado y le entrega a la pecadora un futuro intacto, impecable. El castigo que querían los jueces es estéril. El perdón que siempre da Jesús es fecundo, es creativo, produce vida. Esto es lo que hace la gracia de Jesucristo por cada ser humano, por cada persona que le acepta de todo corazón. Asumir nuestro pecado, morir
en nuestro lugar. Pero Jesús le da una orden, le da un consejo. Vete y no peques más. No sigas pecando, no vale la pena. No vale la pena seguir pecando, hermanos. Deja de hacerte daño a ti misma. El pecado nos hace daño a nosotros mismos. Deja de hacerte daño y deja de hacer daño a los demás. El pecado hace daño también a los demás que conviven a nuestro lado, no solo a nosotros. Vuelve a la vida, compromete tu futuro, anuncia a los demás con tu conversión, con lo que has vivido aquí, con el perdón, con la novedad que hay en tu corazón, que además de la ley de Moisés está la ley de la misericordia de Jesucristo. Como escribe Juan en el versículo 17 del capítulo 1, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo creo que aquella mujer dejaría de adulterar para siempre. No lo sé porque la Biblia no lo dice, pero ¿cómo iba a tener ganas de seguir pecando después de haber visto cara a cara a Jesús? Después de haber visto los ojos del Maestro clavados en los suyos. ¿Cómo se puede seguir pecando después de haber conocido a Jesucristo? Ya no tenía necesidad de llenar su pobre vida de pecados, porque su corazón había sido colmado para siempre de gratitud, de amor, de alegría, de esperanza. El Maestro le salvó la vida y ella se fue agraciada, no condenada. Solo fue suficiente una mirada pura, una palabra limpia, un gesto amigo para poner a una mujer en pie, a un ser humano en pie, para cambiar por completo una existencia, una vida. La pecadora postrada ante Jesús. Es impresionante, hermanos. La miseria delante del misericordioso. Eso es lo que significa misericordia. El que se apiada de la miseria. Misericordioso. El pecado suplicando perdón. Y la mujer no huye. Gran lección. No sale corriendo al comprobar que sus verdugos se han ido. Hay gente que cuando escucha el Evangelio le produce miedo en el fondo de su alma y se va. No quiere oírlo. No quiere compromisos. Huye de la palabra de Dios. Pero aquella mujer no hizo eso. Se quedó tumbada. No huyó. Permanecía pendiente ante el veredicto del Maestro. Ante la boca de Jesús, ¿qué iba a decir? ¿Y si se le ocurría al Maestro lanzar la primera piedra? Allí yace arrepentida, consciente de su pecado, pero confiando en que aquel hombre era diferente. Intuye algo distinto en el Maestro. Hermanos, esta es nuestra propia experiencia personal. ¿Qué puede hacer Jesús por mí? ¿Qué puede hacer Jesús hoy por ti? Por cada uno de nosotros. Yo no sé cómo nos sentimos en estos momentos. Yo no sé si quizá alguien se siente como esta mujer, tumbado, aplastado, derrotado, porque la vida parece como si se hubiese cerrado un círculo oscuro alrededor de nuestra existencia. A veces los problemas nos ahogan, nos asfixian, parece que no hay salida. Vivimos un tiempo en que mucha gente se suicida, se quita la vida porque no encuentra salida a la existencia. Los problemas agobian tanto que llega un momento que uno decide huir, salir corriendo. Pero no es eso lo que debemos hacer. Debemos permanecer a los pies de Jesús esperando su veredicto. Porque su veredicto es seguro. Su veredicto es perdón y vida eterna. El veredicto de Jesús es que si nos arrepentimos
Si confesamos nuestros pecados, Él toma esos pecados y los arroja en lo más profundo del mar. Para nosotros el mar quizá nos recuerde las vacaciones del verano, pero para los judíos el mar era casi el infierno. Los abismos del mar en la mentalidad hebrea eran donde estaban los monstruos, estaba lo peor, estaba lo negativo. Cuando dice que arroja Dios los pecados en lo profundo del mar, está diciendo que no se va a acordar nunca de lo que hicimos si nosotros decidimos aferrarnos a Jesucristo, a su perdón, a su palabra. Porque el pecado, dice Pablo a los romanos, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La cuestión es, ¿cómo le vamos a responder? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo no sé si todos los que estamos aquí en esta mañana somos creyentes o estamos en ese proceso de duda, de indecisión. ¿Realmente lo que dicen estos cristianos será verdad? ¿Será verdad que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Será verdad que puede cambiar mi vida? Sí, es verdad. Jesús puede cambiar tu vida y convertirte en otra persona distinta, igual que hizo con aquella mujer. ¿Y qué hay que hacer para eso? Simplemente hay que mirar a los ojos a Jesús. Hay que leer su palabra. Hay que escuchar su mensaje. Y hay que creérselo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que leer la palabra. Y personalmente, sin presiones, sin que nadie me obligue a hacerlo, porque nadie cree por presiones. O se cree o no se cree, libremente. Y cuando uno llega a entender el mensaje de Jesucristo y se abre su mente y se abre su corazón y comprende que Él necesita esa fe de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que de la misma manera que Jesús se levantó de la tumba, resucitó al tercer día, mi vida se levantará de la muerte algún día. Hermanos, esa esperanza es lo más maravilloso que hoy existe sobre la tierra, que no se puede comprar con dinero, pero que nos da ilusión por vivir. Nos da ilusión por compartir el mensaje con los demás. Yo en esta mañana, si hay alguien que nunca ha tomado una decisión por Jesús, me gustaría invitarle a que lo hiciera. En lo más profundo de su corazón, que le diga al Señor Jesús: Padre, perdóname, porque yo también soy como aquella mujer. Tengo muchas cosas en mi vida de las que me arrepiento, sinceramente. Quiero cambiar. Quiero que tú tomes el control de mi existencia. Si decides hacerlo, compártelo con los pastores de esta congregación. Si no quieres decírselo a nadie, no lo digas, si te da vergüenza. Pero quien lo tiene que saber es Jesucristo. A Él díselo. Muchas gracias por haberme escuchado este tiempo y que Dios os bendiga. Amén.